Bienvenidos aquí, saludos a cada uno de ustedes a En Calderón. Así que qué bueno que sacaron este momentito y como les dije, seguimos con invitados y hoy tenemos a alguien que lo vamos a disfrutar. Va a ser súper especial, pero la gran pregunta antes de comenzar es, ¿la iglesia habrá cambiado el modelo bíblico por un modelo institucional? ¿Qué me dices acerca de eso? Me vas a obligar a darme un traguito de agua antes de contestar esa pregunta. Dátelo, 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 Espérate, dátelo. espérate, porque es que es una pregunta pesadita, pesadita, pesadita. Oye, Estamos ready. antes de comenzar, Kevin, está Aquí estamos. aquí con nosotros, Kevin Aramis. Feliz de estar en tus estudios. Me siento muy, muy honrado de estar aquí en Calderón contigo, gozando con tu audiencia y sobre todas las cosas aprendiendo juntos. Eso es importante. Esa es la razón que estamos aquí. Queremos que tú aprendas, que puedas comprender temas bíblicos y analizar también y que te cuestiones muchas otras cosas que a veces hemos estado haciendo por tanto tiempo que a lo mejor nos han llevado a un estado no muy bueno de Mm, nuestra iglesia, ujú. ¿no? Y el tema de hoy va a ir referente a la iglesia. Vamos a hablar de ministerio, vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar, ¿verdad? En qué posición a lo mejor nos encontramos como iglesia. Y está aquí Kevin con nosotros porque a lo mejor nos va a contar un poquito. Kevin, sabemos que, ¿verdad? Yo soy pastor de iglesia adventista, pero también tienes el llamado al ministerio, Kevin. Sí, sí, así es. Yo quiero decirte que, o decirle a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nosotros nos conocimos en el seminario. Tuvimos la oportunidad de estudiar juntos algunos cursos, algunas clases, y luego trabajamos juntos eh, y tenemos amigos en común. Así que estamos aquí para dialogar. Quizás no tenemos todas las soluciones. No, 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 ni, no las ni tenemos. pretendemos tener Mm, tampoco las mm. soluciones. Esto es solo un diálogo y que la gente escuche y reflexione. Pero la pregunta que me has hecho es importante porque cuando dejamos de ser bíblicos para ser institucionales y la pregunta sugiere un punto, o sea, sugiere si realmente hubo un punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión está en cada uno de nosotros, los ministros, discípulos, individuos que de pronto perdemos el norte y ejercemos de forma corporativa. Sí, y esto es algo que no es que estamos criticando porque sea algo de ahora, ¿no? Siempre ha pasado al ser humano. En efecto, Esto siempre ha surgido desde la Biblia, desde el pueblo de Dios, siempre. en todas las escenas donde vemos al pueblo desde Adán y Eva. Ujú. Oye, desde Adán y Eva nosotros vemos que Dios los bendijo, ellos estaban en coinonía y de pronto en ellos hay un punto de inflexión, hay un Claro. turning point, hay un momento en los que ellos cambian un orden de prioridades y en la medida en que ellos pierden, ¿verdad? Un enfoque, automáticamente hay un cambio en la ejecución de la misión o el propósito que Dios le haya dado en sus vidas. Pero sí, mi nombre es Kevin Aramis, para aquellos que no me conocen, y ejercí el ministerio de forma corporativa o de forma institucional por alrededor de una década. Empecé a trabajar a mis 18 años part-time y a mis 22 full-time. Trabajé en Puerto Rico, trabajé en Estados Unidos, y disfruté, trabajé estando soltero, estando comprometido, Y todo. estando casado, trabajé con hijos, eh, trabajé en academia, me encantó, yo creo que es una Una experiencia muy de las linda. experiencias más espectaculares fue cuando trabajé en academia, trabajé en la universidad, serví en hospitales, tuve la oportunidad de servir en distintos distritos, distintas iglesias, distintas congregaciones. Y para aquellas personas que nos están viendo, que lo más probable se preguntarán, pero ¿y de qué denominación es que estamos hablando? Pues mira, él ya dijo que somos adventistas, pero yo creo que lo que vamos a hablar aquí no tiene nada que ver con la iglesia adventista. Yo creo que es No, algo universal. sí, sí, no, no. Tú sabes. La idea de nosotros es que te puedas identificar, cero denominaciones y que esto es algo que pasa en todo el ámbito cristiano. Y yo creo que podríamos aprender de esta conversación algo. Necesitamos aprender porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es que las personas que nos están viendo digan, ok, yo tengo ahora algo, estoy más claro en cuanto al norte de mi crecimiento espiritual. Claro. Pero hay mucha gente eh, que no se presta o no se da la oportunidad de crecer espiritualmente por temor a que la religiosidad o la burocracia de un sistema los absorba. Exacto. No, y yo creo que a veces el temor, en muchas ocasiones, de perder
lo que hemos adquirido, atesoramos por tanto tiempo, la nostalgia, es algo que a veces no le permite a las personas escuchar, Ok. cambiar. Y a lo mejor puede que este tema hoy, las personas que nos están escuchando tengan que estar un poco abiertos a ver a lo mejor el cristianismo y el ministerio de una manera diferente. Y si es así, y volvemos a nuestra pregunta de inicio, nuestra pregunta base, me estás diciendo cuándo dejamos de ser bíblicos para convertirnos en un asunto más corporativo. Y te hago la pregunta antes de ir allí, porque quiero que Dale, a lo dale, mejor la dale, gente suéltalo. entienda, porque ahora mismo tú sigues siendo llamado por Dios, Totalmente. y a lo mejor hoy no perteneces a una organización per se, ¿no? O a una institución per se. Como obrero pagado, No, no pertenezco a claro, ninguna institución. Como miembro, pues sí, sí, tú sabes, yo declaré que una fe, yo me bauticé y yo soy miembro de mi iglesia. Eh, pero en efecto, no ejerzo como pastor ordinario y no recibo un cheque de eh, de cada quincena. cada quincena o bisemanal. Sí, sí, Ahora, el asunto está en que yo me estoy disfrutando mis estudios bíblicos, mi lección por la mañana, me disfruto la preparación de mis sermones, me disfruto mi grupo pequeño, me disfruto mis talleres o seminarios de liderazgo, de discipulado, me disfruto el libro que estoy estudiando con un amigo, la bueno, consejería, empecé a dar, no puedo creerlo, llegó, qué rayo. Tengo una pareja joven que me están pidiendo consejos, y yo me siento, ¿en serio? O sea, maravilloso. hay un sinnúmero eso digo en serio porque es que, aunque eso se supone que lo hiciera un pastor, era un área que yo siempre decía, no, no, yo no me siento listo para esa fase del ministerio. Hacemos cualquier otra cosa, pero no. Y mira, ha surgido, y a lo que voy es que hay una gran diferencia entre ser ministro pagado, donde yo tengo que hacer un informe, enviar ese informe, que ese informe alguien me lo selle, diga, sí, él está trabajando, que cobre, ¿verdad? O simplemente uno encargarse de su propia chequera, ¿no? De mi propia nómina. Yo O, simplemente o- me hice cargo de lo que mi familia va a comer. no a lo mejor de su propia, en ese punto sí, pero seguimos cumpliendo el llamado de Pero Dios. exacto, yo me hice cargo de que ya nadie me paga, pero a fin y al cabo seguimos cumpliendo el llamado de Dios. Claro, claro. Y está fuera de liga. No, me No es imagino que quiero que tentar a nadie a hacerlo, ¿sabes? No estoy diciéndole a las personas que se dedican al ministerio pago por la iglesia, oye, suelta eso y sé freelance, tú sabes, no, no, no es eso. Pero se siente espectacular por muchas y particularidades. ¿será que alguna de esas particulares porque puede que el llamado bíblico, el llamado que se está dando hoy en el ministerio haya abandonado un poco lo que está en la Biblia y nos hemos volvido muy institucionales? Pues mira, esa respuesta yo creo que la podría dar, no sé, al seminario que sea, no sé si uno al seminario evangélico, al seminario adventista, al seminario católico, al que sea, yo no sé, no estoy claro del todo, pero yo me atrevería a decir, Lemuel, yo me atrevería a decir que tú vas a un seminario, entrevistas a los muchachos, le preguntas dónde quieren estar y un gran porcentaje de ellos te va a decir que quiere estar en una oficina. Te van a decir, no, no, yo me estoy graduando, pero en tanto tiempo yo planifico ser líder regional o director de Líder, tal cosa, presidente de tal presidente de cosa, tal cosa, yo quiero ser, mi doctorado va a ser en tal cosa. Yo estuve ahí. Tú y sabes, mira, no, 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 y, no pretendo no haber y, estado allí. no, y los tuvimos cuando estuve estudiando, Claro, tuvimos claro. mucho que hacíamos bullying, señor, perdona, ¿no? Porque hacíamos bullying, porque hay unos que decíamos que le gustaba por ahí, dicen que lamber el ojo. Oh, sí, 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 pero muchos de ellos, tú Sí, sabes. sí, sí. De hecho, íbamos al seminario con camisa y corbata. Tú sabes, camisa y corbata, pantalón de vestir, tú no tanto. Ese era yo. Yo nunca me ajusté a ese No, tú asunto. nunca te ajustaste. De hecho, nunca te ajustaste y ahora mismo eres el obrero pago. Sí. Yo recuerdo que yo caminaba con mi maletín, con mi camisa, con mi corbata, con mi pelito para atrás, mis espejuelitos, tú sabes, todo al día. Y la gente decía, tú vas a ser el presidente de campo, si sigues así. Tú sabes, o sea, estamos hablando, presidente de campo, para aquellos que no
conocen la jerga adventista, estamos hablando quizás de presidente de un concilio Claro. regional Ujú. de iglesia o lo que fuese. Pero el asunto está en que podríamos responder esa pregunta de esa manera, ir a los muchachos y nos vamos a dar cuenta que eh, pareciese como si el evangelio se hubiese institucionalizado tanto que lo que pensamos es, no solo como ministros, sino como laicos, no, yo tengo una idea, pero no la voy a ejercer hasta que la junta de la iglesia me llame para Sí, así o, o, ejercerlo. o que, o que no encaja con el molde. O no encaja con el Sí, molde. No, y como, no voy a hacer esto porque la junta me dice que no, claro, tú sabes. O no voy a hacer esto porque, bueno, yo quisiera trabajar para Dios, pero el pastor todavía no me ha llamado. Eh, entonces, cuando ya comenzamos a, mira esto, cuando ya comenzamos a colocar terceros que se interponen en esa relación que que debe ser tuya con Dios, cuando ya comenzamos a traer terceros que se interponen en esa relación que debe ser tuya y de Dios, y que por ende ese llamado no debe haber peajes en el proceso, o sea, no debe haber obstáculos. Yo le respondo a Dios, no le respondo a nadie más. claro, Cuando yo comienzo a poner personas, entonces ya yo me estoy desvirtuando y estoy jerar- jerarquizando, si podría decir así. claro, no, Esa palabra no existe, pero lo que quiero decir es que estoy añadiendo elementos y construyendo una jerarquía y colocando burocracia en el proceso de ejecución del llamado. Mira, eh, venid en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sí, sígame. sígame, sí. Entonces, el tome su cruz es acepte la realidad, oye, acepte las condiciones, sus carencias como sus dones. Mire, quién usted es, acepte quién usted es y con lo que tienes, agarra y sigue. Y no, y entrando entonces de eso, lo que sería entonces el ministerio, ¿verdad? Eh, Dale, hazme la pregunta. sí, no, no, que pensando en que como que se ha vuelto una institución, que lo hemos moldeado, que lo hemos, hemos hecho un estereotipo del Ujú. pastor, ¿no? Y yo me pregunto si en la Biblia, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos este estereotipo de pastor, si lo que Jesús de alguna manera quiso implantar fue una organización con jerarquías, con instituciones, o fue todo lo contrario. Porque cuando yo voy a la Biblia y veo a un Jesús que le está enseñando a sus discípulos, que le empieza a hablar del ministerio, le dice, mira, si ustedes quieren ser el mayor, porque esa idea que nos peleamos hoy, así que quiere ser el mayor, quién quiere llegar a puesto, estaba entre los discípulos. Pero Jesús le dice, cualquiera que quiera ser el mayor, tiene que ser siervo de todos. O sea, tiene que ser el que va a servir, el Ujú. menor. Entonces, ¿cómo eso esa estructura, porque es una estructura, lo que Jesús estaba planteando en ese momento era la estructura de su organización. La estructura de su organización era, usted quiere puesto y crecer en el reino de Dios, usted tiene que servir. Bueno, y tiene una razón. De hecho, aunque a veces en la práctica nosotros lo confundimos y estamos aculturados aculturados no a nivel religioso, a nivel general, a nivel social o lo que fuese, nosotros estamos aculturados a ver la sociedad de forma piramidal, ¿ves? Nosotros estamos abajo, somos los plebeyos, y mientras más alto estés, más realeza eres, Claro. hasta que, pues, lo que diga el rey, o lo que diga el presidente de un país, o lo que diga el CEO de una empresa. Pero la iglesia de Dios, bíblicamente, Dios la diseña de forma representativa. Eso significa que no se supone que somos piramidales, sino somos al revés. Si alguno, el pleno no está abajo, el pleno está arriba, o sea, arriba estamos todos porque el Dios del universo, que pudo siempre mantenerse arriba, vino a estar abajo Bajo, claro. y se puso al servicio del resto de la humanidad languidecente. O sea, se puso al servicio de todos los que necesitaban, el que no necesitaba. Y algo interesante que se puso el piso de lo que necesitaban y no fue él quien se dio la autoridad, al fin y al cabo. Por, y esto es para, siendo Dios, claro, pero la gente a quien salva la gente Ujú. por la que estás es quien prácticamente le da el mérito o le da la posición como el Salvador, como cuando Claro, aceptamos. Entonces, exacto, es igual nosotros. Debería de ser de que aquel que nos está sirviendo, aquel que quiere seguro. servir, es a toda esa masa quien entonces decide que sea el que está allí. Estoy trabajando, tengo un cliente, pausa, tengo un cliente, un gran cliente, una persona
Eh, Algunos se preguntan, ¿cliente de qué? Pues mira, yo soy ebanista. Sí, ¿no? He pasado desde que le puse una pausa al ministerio pagado, y Dios ha estado trabajando conmigo. Pues mira, yo he estado viviendo mi proceso de transformación en un taller de ebanistería. Disfruto de la madera, disfruto de revestir casas por dentro, ¿sabes? Mi trabajo me Sí, sí, encanta, me claro. apasiona, es manual. Y uno de mis clientes es un residente, él es extranjero, reside aquí en Puerto Rico. Y me vio trepado en un andamio preparando unas cosas, unas piezas, unas vigas de madera y todo lo demás. Y entonces me escuchó, esto me lo dice a los días, me escuchó decirle a mi empleado, eh, que estaba quieto en un ladito. Le dije a mi empleado, le dije, oye, fulano, eh, tráeme una taza de café. Tráete una para ti, tráeme una taza de café, por favor, con azúcar, en lo que yo defino algo aquí. Papi, Lemuel, mi cliente escuchó eso. Un gran hombre de negocio. 2 días más tarde, que estábamos reunidos determinando unas cosas, él me dice, ¿te puedo dar un consejo? Sí. Si yo escuché bien, ¿tú le pediste una taza de café a tu empleado hace 2 días? Sí. No vuelvas a hacer eso. Mi cliente me está diciendo, no vuelvas a hacer eso. ¿Por qué, Tom? Y Tom me dice, porque si tú realmente quieres que tu empleado te reconozca, tú te vas a bajar del andamio, vas a buscar 2 tazas de café, vas a buscar la tuya y la de él. Mira la filosofía en negocios, mira cuál es la filosofía del CEO relevante, del jefe relevante. Es aquel que asume que está siempre en la posición más baja de servicio. Escucha Sí, que no tiene la autoridad o no tiene que los que están a su la... alrededor no están para su servicio. Exactamente. Entonces nosotros entramos en una dinámica religiosa donde, bueno, quiero aceptar a Jesús, pero ¿cómo? ¿Quién me vende a Jesús? Bueno, me vende a Jesús de pronto distintas compañías me están vendiendo a Jesús. Distintas empresas me están vendiendo a Jesús. ¿Y quiénes son esas empresas? Bueno, esas empresas son distintas religiones o distintas denominaciones que me están vendiendo a un Cristo envuelto En un paquete de en un diferentes paquete maneras. de estudios bíblicos, en un paquete de abandono de una dieta en particular, en un paquete de entrega de De vestimenta y de vestimenta, estilos de vida, claro. en un paquete de itinerarios y días de culto, O que hay estatus, que ir a todos los días de no, culto. o estatus social. Ah. Seguro. No, no, espérate, porque si Dios me está bendiciendo, quiere decir que yo tengo que o dar más, parece casi suscripción. Sí. ¿Entiendes? Entonces, o doy más, o mientras más diezmos y ofrendas dé, más Dios me va a bendecir. Y si más Dios me va a bendecir, entonces yo tengo que mostrar que me está bendiciendo. Y llego a la iglesia y me ha pasado que llego a la iglesia y vengo del trabajo esbaratado, cansado, llego en mi pick-up y de pronto la pick-up está sucia en bachá y sale el hermano de iglesia el primer día con lo que me saluda, pastor, para eso usted dejó el ministerio. Tú sabes. Entonces, viene dentro de un paquete, parece que aceptar a Jesús viene dentro de un paquete que la gente dice primero, espérate, ¿vale o no vale la pena? Entonces, pasamos a entender que el ministerio no es o no pareciese ser la vía en la cual presentamos a Jesús a través del servicio. Escucha, pareciera que el ministerio dejó de ser eh, utilizar lo que tenemos para servirle a alguien y que a través de nuestra relación intencional conozcan a Jesús. Si nosotros tuviéramos que simplificar el dichoso evangelio, si nosotros pudiéramos decir, mira, vamos a hacer esto fácil, pues mira, hacerlo fácil es ver en cada ser humano que nos rodea un candidato a salvación y servirle de manera abnegada. ¿Ya? Porque en la medida en que nuestro servicio se convierte en la ventana para establecer una relación intencional, yo estoy contagiando a alguien. Sí, y Y mira, eso es discipulado. claro. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más el título, perdón, y lo voy a soltar, pero papi, a nosotros nos encanta el título de pastor ordenado. A nosotros nos encanta el título de ministro. Y no nos gusta el título de discípulo. Ah, de hecho, no nos gusta el título de discípulo
y este es para el riel. Escucha bien lo que te voy a decir. No nos gusta el tipo de discípulo, el título de discípulo. ¿Y sabes lo que hacemos con el discipulado? En vez de vivirlo de forma y experimentarlo de forma orgánica, como lo presenta la Biblia, entonces lo cogemos como título para el próximo manual. Manual del discipulado. Y este es el punto, Lemuel. Nosotros no estamos diciendo que hay problemas con la iglesia en sí. Lo que estamos diciendo es que nuestra interpretación de la misión termina siendo institucional. Claro. Entonces permitimos que pase la vida, que el reloj corra, se nos vayan las almas de entre las manos, porque simplemente hay que esperar a que el elefante blanco, hay que esperar que a este oso grande, hay que esperar que este muerto se mueva. Señores, si lo que nos está diciendo la palabra es que si Dios me dio dones a mí, Dios me dio bendiciones a mí, Dios me dio habilidades a mí, utiliza esas habilidades para dos cosas, para sostener tu vida y para a través de ella llegar a alguien. Entonces llegas a alguien, te haces amigo, disfrutas de esa intimidad y cuando tuviste que pedirle permiso a la Junta para eso. Y es triste porque sí, lo hemos institucionalizado. Todo el proceso, todo lo que tenemos que pasar, todo tiene que... y ¿qué te digo? Mira, la gente se va a excusar, no, pero es que hay que seguir el proceso, la iglesia es ordenada, tiene que ser, sí, yo entiendo que la Ujú. iglesia tiene que ser organizada, tiene que ser de orden, pero no podemos estar perdiendo de vista lo importante. Bueno, lo que pasa es que nosotros no hemos entendido la diferencia de un gobierno pequeño y un gobierno grande todavía a nivel social. Por ejemplo, te voy a dar esta ilustración. El gobierno grande, al que le llamamos gobiernos de izquierda o gobiernos comunistas, pues mira, tienen una filosofía y es que eh, tú no puedes hacer tú no puedes ser un empresario libre, porque no, porque tú estás bajo mi expansión territorial. Pues si tú quieres ser vendedor de camisetas blancas, pues no hay problema, tú vas a ser vendedor de camisetas blancas, pero de cada camiseta blanca yo me voy a ganar la mitad, un poco, el 51%, y tu empresa es mía, y yo determino cómo creces. Tú vas a crecer hasta el punto en el que yo te lo permita, Claro. ¿verdad? Así es como funciona un gobierno grande, gobierno socialista, un gobierno comunista. Total control en la jerarquía, un gran gobierno, total control en la jerarquía, y cada uno de los mm, ciudadanos dependen o se rigen por esos elementos. Pero en una nación libre y soberana, no, en una nación libre o en un gobierno libertario o quizás un gobierno liberal, en un gobierno de derecha, la filosofía es, no, el gobierno que sea pequeño. La idea del gobierno es darle herramientas al ciudadano para que el ciudadano se arme, el ciudadano Claro. se haga. Si Y quiere hacer su que multinacional, crezca, que que se crezca por ahí para desarrolle, abajo y se ¿no? Sí. desarrolle. Y no sé, quizás la diestra PR vaya a estar viendo esta parte también y quiera hacerme una crítica constructiva sobre el particular. Y quizás estoy mal, pero el punto está en que, así como yo, Kevin Rodríguez, yo no avalo gobiernos de izquierda porque considero que en la sociedad cada ser humano debe tener libertad de desarrollarse hasta donde sus recursos le permitan. También es cierto que dentro de la iglesia nosotros no podemos pretender que los discípulos, los laicos, las personas a las que el Señor y el Espíritu ha alcanzado por su misericordia, se vean atadas y se vean prisioneras de los barrotes de una institución que no permite que el evangelio sea libre. No, y mira, yo leí una autora Te una voy a vez. dar un buche de agua porque cuéntame de la autora. Leí una autora una vez que es muy conocida, hablando acerca del liderazgo pastoral, especialmente aquellos que están en posiciones altas. Y decía que aquellos que están en esas posiciones altas deben de convertirse en unos facilitadores, en unas personas que deben de dar herramientas y apoyo a aquel que viene creciendo. Entonces, que no es alguien Controla. que va a controlar, que va a poner el pie, que va a determinar lo que él piensa que es correcto. No, no, no. Es que va a darte la oportunidad para que tú crees que si Dios te está llamando a eso, a hacerlo. Y mira, no solo eso. Hay una idea que yo siempre he dicho y que la comprendí, me costó tiempo, trabajo, porque a veces yo tengo una línea un poquito muy cerrada y he ido creciendo. De entender que, mira, a veces criticamos tanto las estrategias de otros, cómo lo está haciendo o no. Pero, oye, a Jesús en un momento que expulsó demonios, mire qué cosa interesante, que expulsó demonios, le dijeron, te estás expulsando demonios en nombre de Belcebú. O sea, le dijeron, no, tú estás expulsando demonios, pero lo haces en nombre del diablo. Entonces Jesús empieza y dice, como que en nombre del diablo, pero
¿Y acaso alguien se hace guerra él mismo? Entonces Jesús tiene que llevarlos a pensar de que, oye, si la gente y si el Espíritu Santo está Está motivando bueno eso. a un montón de personas a tener ideas diferentes para ganar almas, para que las personas conozcan de Jesús, que lleguen a Jesús, ¿cómo yo como cristiano le voy a decir que él está equivocado en su idea, que quiere ganar almas y que es el enemigo, que eso es de Satanás lo que está funcionando? Oye, para mí, en la misma interpretación de Jesús, la misma contestación le daría yo de que se cae de la mata de cómo entonces el enemigo va a estar haciendo estrategias para sacar a la gente del mundo, ¿verdad? No sé, con esa idea loca, porque es una Ujú, idea loca de ujú, decir está que bien, pero la tienes estrategia razón. de sacar gente del mundo es del diablo. Flaco, pero es que tengo que ser honesto contigo. La multiforme gracia de Dios va a obrar de modos que nosotros no vamos a poder comprender ni siquiera predecir. ¿No? Y en Entonces, la Biblia hay tantos eventos que los profetas hicieron cosas locas. sí, eh, en contra de lo mismo que está. Los profetas que caminaron desnudo, y caminar desnudo era pecado. todavía no estoy claro si Dios me va a llamar a eso, pero No, no, señor, no, 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 yo no creo creo. que, ¿verdad? Si Dios va a llamar a alguien sobre el particular, que llame a otro, pero a mí no me va a llamar. No es broma, Señor. A tu servicio. Pero el punto está, flaco, en que, con toda honestidad, aquí la premisa está en que hay gente necesitada, sí. En que en Puerto Rico, el censo ha bajado. Sí, el censo ha bajado. Pero, pero todavía seguimos siendo casi 3 millones de personas. Somos 2 punto Sí, algo. hay Entonces, gente. hay gente, y tú me vas a decir, sí, pero hay una iglesia cristiana. Oye, hay una iglesia cristiana en cada esquina en Puerto Rico. Mira, yo no quiero responder por todas las iglesias cristianas. Puerto Rico en general tiene una cultura cristiana. Pero aquí la pregunta no está en cuánta gente es miembro de una iglesia. Aquí la pregunta no está en cuánta gente es miembro de una iglesia. ¿Será que cuando Dios venga, sí, Jesús viene por segunda vez? Lo dice Christine Declare en su Wow. último disco. Dice, él viene a buscar a su iglesia. Es cierto, lo dice Apocalipsis, él viene a buscar a su iglesia. Entonces, en este advenimiento que todo el mundo está esperando, viene. Me chavé yo ahora. Todas las secretarias de iglesia de todas las denominaciones tienen que reunirse primero con Cristo para enviarle por correo electrónico todas las listas de feligresía, para que según la lista de feligresía, y si participó o no participó, si entregó diezmo o no entregó diezmo, y si sobre todo, sí, espérate, sí, aquí aparece con que vino el último año, tuve una asistencia regular a Regular. la iglesia. Estos van para el cielo. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir, Sí, papi? sí, No no. estamos hablando de eso. Estamos hablando de que por más iglesias que hayan en Puerto Rico y por más membresía y feligresía que haya, la fe de los creyentes está creciendo. Y ese es mi trabajo como ministro. Y es la diferencia del pastorado institucional. El pastorado institucional va a proteger la institución que representa, va a proteger las dogmas, va a proteger las doctrinas, va a buscar la forma de que su iglesia se vea bonita, de que la iglesia esté pintada, y a veces en la iglesia los dos ministerios que funcionan son tecnología y planta física, que son los dos que buscan que ningún cable falte y que la pared Sí. está pintada. No, mira, yo he estado en las juntas de iglesia y lo voy a decir aquí, y a veces es triste, donde la mayoría de los puntos de la junta de iglesia, cuando está en la reunión como ministro, son qué vamos a arreglar, qué hay que comprar, que aquello está dañado, que qué vamos a hacer con aquello. Y es una saturación enorme. Yo a veces, yo soy con toda honestidad, y a veces lo digo, "Lanta, es frustrante. Tú te frustra el hecho de que tú digas, pero es que estamos dando tantas vueltas en esto y no La estamos en lo que realmente. misma autora, creo yo, que citaste ahorita, dice en una cita que el enemigo de las almas se regocija cuando en las reuniones de los líderes eclesiásticos se habla de todo, menos de misión. Claro. Entonces, pero ¿cómo hablamos de misión? Pues sencillo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que en tu reunión de líderes de iglesia, cuándo fue la última vez, ministro que me estás escuchando, cuándo fue la última vez, anciano, líder que me estás escuchando, que en tu última reunión, o que en alguna reunión de líderes de iglesia, tú pausaste la cosa y dijiste, no, ¿qué de todo lo que hacemos sobra? No, mira, y yo me doy cuenta que estamos mal.
estamos perpetuando una institución cuando una vez en una denominación, no voy a decir el nombre, el que se le quiera aplicar, X. que se le aplique, una vez reunieron a un grupo de líderes importantes y uno de los talleres que le dieron a los líderes era acerca de ciberseguridad. Entonces, tú tienes un grupo de líderes Debe haber que un comentario en este momento, debe haber no, un no, comentario yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que a lo que, mejor sabe. que Y nos explique por qué ciberseguridad. ¿Verdad? sí, no, estaría una buena razón que me da la pregunta de cómo en un grupo de liderazgo que buscamos impactar la misión, ganar almas, vamos a estar hablando de ciberseguridad. La misión es sencilla. La misión es sencilla. La misión, antes de nosotros arrancar, estar en vivo, tú me hablaste y me preguntaste sobre cómo se siente eh, ser pastor sin sueldo. Porque me dijiste, tú sigues teniendo un llamado Claro. ministerial. Se siente agridulce. Porque cuando entraste al seminario, o sea, cuando uno entró al seminario, siempre soñó con servir a sueldo dentro de todo el sistema. Y hay una cierta tristecita por ahí diciendo, oye, ¿cuánto me gustaría seguir sirviendo? Porque durante un tiempo fui de los que si se pudiese, yo me tatuaba el logo de mi iglesia aquí, tú sabes. Eh, y olvídate, puño en alto, yo Sí, no, o soy, sea, somos de la tú sabes, generación que amamos, nacimos en esta sí, iglesia y amamos lo que representa. claro. Pero tengo que ser honesto, cuando digo agridulce es porque esa es la parte agri. La parte dulce es que tengo toda la libertad del mundo para bendecir, para, para escribir. Estoy escribiendo. Eso está bueno Estoy después escribiendo. hablar de eso. Estoy escribiendo y no lo he dicho públicamente, te lo estoy compartiendo ahora. Desde el taller estoy escribiendo la filosofía de discípulo de un carpintero. Cómo es que un carpintero transforma el mundo? Y es hablando un poquito acerca de esto mismo. De hecho, de esto mismo. De cómo, párate un segundo, transformó al mundo y no era pastor ordenado. Transformó al mundo y simplemente fue con su persona, con su ser. Y No, no, no estaba institucionalizado, no no, vestía de cierta no, manera, no, no lo no halagaban de entraba en ningún patrón. no, De hecho, por no entrar en patrones lo mataron. claro. Pero más allá de eso, transforma el mundo desde la sencillez del evangelio. No hay forma. Entonces, cuando te digo que es agridulce y que se siente bien, es porque hay tanto para hacer que nada te lo, o sea, no hay pintar una pared en la iglesia, no hay una reunión para otro adiestramiento que tú quizás lo vas a usar de aquí a 10 años, como el de, O nunca. el de ciberseguridad. ¿Sabes? Exacto. Tú dices, no, Espero no me no hackeen hay el email nada en algún de eso, momento. Dios los cuide. Entonces, flaco, el evangelio es más sencillo. Claro, claro, claro. Y mira, y eso me lleva a preguntarte algo, ya que hablamos acerca de verdad que a lo mejor no hemos institucionalizado. ¿Será que los pastores que formamos o los pastores que estamos haciendo o tenemos están enfocados en mantener la institución antes que hacer discípulos? Ah, me vas a tener que rellenar el vaso de agua. Sí. Mira, eh, repite la pregunta, por favor. Mira, la... Quiero saber cómo contestarla adecuadamente. Sí, 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 ¿será piénsalo, que? piénsalo, piensa, No, no, piensa. no, no. ¿Será que? Sí, Adelante. ¿qué será que los pastores que se están formando hoy, de cualquier denominación, de toda institución, ¿verdad?, religiosa, están diseñados para sostener o mantener una institución antes que hacer Pues discípulos? mira, la clave en la pregunta es la palabra hoy. Es el hoy. Es el hoy, no, definitivamente. L- Estamos l- hablando de hoy. Por eso. Y la clave es el hoy. Porque yo creo que hoy, eh, ante la realidad, muchas denominaciones están tornando su estructura en el seminario
a ser más prácticas y más misionalmente relevantes. Eh, pero debo decir que hasta hace muy poco lo que se percibía no era gente mission minded, era personas church minded, ¿sabes? Eh, Conservar la institución, era proteger la protegerla. institución Ujú. y conservar la identidad de una organización. Entonces, ¿acaso, acaso Jesús con su venida a la tierra ya estaba haciéndole guerra en contra de la institución judaica? No. ¿Jesús vino a abolir la ley? No. Jesús vino a Jesús vino a desechar al pueblo judío. No. El pueblo judío se desechó Él solo. solo. ¿Por qué? Porque no entendieron que Jesús vino mission minded. Entonces, eh, no creo que hoy estemos tan mal como ayer. Pero si me preguntas, por mucho tiempo, por mucho tiempo. Yo creo que la generación Z, en particular la generación Z, los últimos millennials que salieron, fuimos muchos de los afectados por Sí, ese liderazgo bien institucional y bien celoso de la organización y del logo y de la tradición, de modo que se estranguló. O sea, la persona, y te lo voy a poner en un ejemplo básico y fácil, la persona, fuimos mi generación, fue el resultado de iglesias que giraban en torno al calendario, al evento y al programa. Y la forma de servir a Dios no era decirle, mira, usa tus talentos para alcanzar a alguien, no, era usa tus talentos para llenar el programa. claro. ¿Ves? Entonces, si tú eres bueno o buena en música, no era, oye, vamos a ver cómo tu música va a contagiar a alguien de Jesús. Era, vente, canta en el worship, Para que se escuche para bien. que se escuche bien la iglesia Exacto. o el programa. Pero, ¿y qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con tú sabes? Entonces, ¿hasta qué punto, no- hasta qué punto es, tú cantas, vente, canta y dirige el himno, o tú cantas, mira, en la iglesia tenemos un grupo de adoradores también, ellos se dan cariño espiritual entre sí, ellos crecen juntos, te invito a que formes parte de esa microcomunidad. Entonces, mira la diferencia. Yo canto, llego a una iglesia programática, pues si yo canto y llego a una iglesia programática, voy a buscar la forma de que me inviten a cantar al frente. Claro. Pero yo canto y llego a una iglesia, Disciple Maker, esa iglesia dice, ese es tu don, ¿te gusta cantar? Mira, déjame presentarte a fulano de tal. Él es el líder de alabanza y ellos tienen grupos pequeños, ellos tienen microcomunidades donde se reúnen para adorar, se reúnen para abrir la Biblia, se reúnen para ministrarse Claro. entre sí y la música es lo que los une. Y, Pero son y, una microcomunidad, son una microiglesia. sí, Y eso es una iglesia, no, claro. disciple making. Y dejamos de ser una iglesia de eventos. Porque Totalmente. sí, yo creo que la iglesia la hemos institucionalizado y la hemos convertido en cumplir con eventos, hacer eventos. Y yo creo que una de las cosas porque no estamos haciendo discípulos hoy, te lo digo con toda honestidad, ¿verdad? Es porque nos hemos concentrado a lo mejor en hacer demasiados eventos, demasiados programas, y está saturado de eventos y que son eventos, pero no es que la iglesia no haga eventos, pero son eventos que su filosofía está hecha para nutrir o satisfacer las necesidades de la iglesia per se, de la estructura y de la comunidad interna. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, no quiero mencionar el área, pero me llaman para dar un taller de liderazgo. Chévere, vamos a dar el taller de liderazgo. Un sábado en la tarde. Ah, sí, seguro. ¿Dónde? No sé si En, decir dónde, en mejor. la plaza de un municipio De un X. municipio, mejor, sí, claro. En la plaza. Taller de liderazgo. En la plaza. ¿Para quiénes? Pues para el que llegue. ¿Y por qué estamos haciendo esta actividad? Pues porque está en el calendario. Ve, Entonces, yo tengo que ser honesto. Cuando nosotros podemos visualizar la iglesia al revés, nosotros, y es lo que yo soñaría un día con hacer, bajar el machete de la programación, de la luz y del sonido y de las cámaras en una iglesia,
¡Fua! Se acabó. No hay que reunirnos lunes, miércoles, viernes y sábado si al fin y al cabo no hay identidad Sí, misional en el corazón. Entonces, hacemos eventos, nos cargamos haciendo eventos y no sobra tiempo para servir al necesitado. no, mira, en la iglesia hay una temática a veces que primera mucho, es hacer comunidad, hacer grupos pequeños y todo el asunto, y la iglesia a veces quiere mover a hacer grupos pequeños. Dentro de esa idea a veces, no, pastor, vamos a hacer grupos pequeños. Y van 5 miembros, 6, 8 miembros que son de la iglesia, que son amigos, bien, y van a la casa de otro miembro a reunirse y ellos van a abrirse la Biblia y a darse estudios bíblicos No, ellos mismos. a tener Entonces, la misma bienvenida, la misma lectura bíblica. ah, Sí. sí, entonces mira cómo es. No, vamos a orar, cantamos 3, 4 coritos, tenemos el estudio, oramos y nos vamos. Entonces, esa es toda la estructura que tenemos. Porque estamos tan Y, institucionalizados que llevamos la institución a donde quiera que vamos. y, y entonces yo le pregunto, ajá, no, pastor, para que nos acompañe, ajá, ¿a qué? O sea, es la pregunta, y yo le digo con honestidad, o sea, ¿a qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el fin? A mirarnos las caras, a estar como los hijos de Jacob cuando se estaban muriendo de hambre, y Jacob le tuvo que decir, ¿y qué ustedes hacen mirándose las caras aquí? Si nos estamos muriendo de hambre, la comida está en Egipto, no está Claro, aquí. claro, Arranquen y váyanse para allá y claro. busquen comida. Y yo creo que la iglesia hoy en día, los eventos, la estructura, nos ha matado. Nos ha matado de hacer discípulos porque muchas de estas herramientas, y voy a entrar aquí a otra línea, que es la que pienso, muchas de estas herramientas están diseñadas para sostener o enfocarnos en un número eclesiástico. Oh, seguro, seguro que sí. Mira, venía de camino aquí a tu estudio y venía hablando con una persona que amo y que quiero, que está cuestionando un grupo pequeño que yo tengo en un lugar. Ya, Yo estoy contribuyendo a la plantación de una iglesia. ya, Y estoy contribuyendo a la plantación de una iglesia, no de que de una denominación o de otra, no, de la misma fe que he profesado toda la vida, simplemente la plantación de una iglesia. Y esta iglesia que estamos buscando plantar está fundamentada en grupos pequeños. Eh, y cuando una cosa es que una iglesia tenga grupos pequeños y otra cosa es que su ADN esté fundamentado en grupos pequeños, son dos cosas distintas. Así que esta iglesia está fundamentada en grupos pequeños, perfecto. Eh, Y esta persona me dice, no, no, ustedes lo que están buscando es tener un espacio para vestimenta, prendas y música libre, y me hacer dice. lo que les dé la Y hacer lo gana. que les dé la gana. Y yo, mire qué interesante, porque en 2 años que llevamos de adiestramientos y de trabajo, en 2 años, mira, no se ha hablado ni de ese tema, ni del otro, ni del otro. Del único tema que se ha hablado en los últimos 2 años, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, que es lo que estamos haciendo, es cómo redefinir nuestro ADN como discípulos y en efecto hacer una iglesia o componer una iglesia basada en grupos pequeños. Entonces me dice, sí, pero veo una pregunta. Vamos a calzón quitado. ¿Cuántas personas han logrado alcanzar en esa estrategia de ustedes de grupos pequeños? Mira, la pregunta que tú me estás diciendo, que queremos que Sí. controlar las estadísticas. Y Y, entonces al momento yo le digo, pues tú quieres saber. Pues mira, yo no te puedo decir a nivel general, te puedo hablar por grupo. Mi grupo pequeño tiene 2 no adventistas, 2 que nunca se han relacionado con nosotros y como 3 personas que estuvieron apartada. apartadas. Y mi grupo pequeño es solamente de 9. Hay un grupo pequeño que tiene 15, que ese ya mismo se divide y tiene, quizás tenga 4 o 5. Así que multipliquen los últimos 6, en los primeros 6 grupos pequeños deben haber un averaje entre 3 a 6 personas que son amigos de la comunidad. Ahora, tú me dices, tú esperas que yo lo bautice. O sea, el número que tú estás buscando es el número de bautizados en los últimos 6 meses. Eso, Pues ese número no te lo voy a dar. ¿Por qué no te lo voy a dar? Porque el bautismo no define que una persona ha crecido o no ha crecido, tiene un compromiso con Dios, ¿no? no, El bautismo es una muestra pública de una decisión personal, pero después del bautismo la persona tiene que seguir creciendo espiritualmente. claro. Entonces, ¿cómo crece la persona espiritualmente? En el modelo institucional. En el modelo institucional yo le di una serie de estudios bíblicos, le llené la cabeza de una nueva doctrina
Si la aceptó, entonces se bautizó. ¡Qué bueno! Tenemos uno más. Mañana no existió. No, y mira, y eso nos lleva a Flaco, una... mañana no existió, mañana lo olvidé. ¿Y No, cómo crece el hombre? y nos llevan a que la que yo los llamo, que son discípulos sin conexión. Porque Totalmente. sí, Pues no son discípulos, exacto, son claro, pero, discipuloides. pero son gente que los bautizamos, pero están sin conexión alguna con la iglesia. Y mira lo que pasa. Y vea que aquí hay ministros que vienen y tienen el afán de la estadística. Entonces, ¿qué pasa? Tienen la gente que quieren bautizar y que van al revés de todo lo que dice la Biblia, porque en la Biblia el bautismo sale de los individuos. O sea, Sí, sí, no es sí, nosotros que estamos sí, instigando para que sí, la gente se sí, bautice, sí, pero aquí sí, te dice que tienes sí, que instigar para que la gente sí, se bautice. sí. Y es diferente que en la Biblia todos los hombres que bautizaron dijeron, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está? Ahí hay agua. Voy a decir, entonces, todos los hombres que lo pidieron, de hecho, una de las cosas que quiero poner la cabeza es que a Jesús no lo llamaron al bautismo. ¡Oh! Jesús, ¡Ese está bien buena! Jesús fue al bautismo. Y el mismo que estaba bautizando le dijo, pero, ¿qué? Yo no Exacto. te puedo bautizar a ti. Eh, pero es para que entonces entendamos que una vez lo bautizamos, como no hubo conexión, no hubo aceptación del mensaje, después entonces la iglesia, porque es institucional, si la persona o usa prendas todavía o si la persona hay algo que no ha podido modificar de su vida, lo va a enjuiciar, le va a decir, ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no eres diferente? Pero es que si la pata la metiste tú como ministro, si la pata la metimos nosotros, tratando de decirle a alguien que estaba listo cuando no lo determinamos nosotros, es el Espíritu Santo que va tocando el corazón de la persona para decirle, papá, da testimonio de que tú vas a ser mi discípulo. Pero nosotros hemos lacerado la iglesia, hemos lastimado un montón de gente solo por cumplir con la estadística, porque eso es lo único que estamos persiguiendo. El número que para que tengan hoy en día no es real. Dejemos de engañarnos. Dejemos de estar poniéndonos una venda en los ojos, dándonos en el pecho, porque mira, te voy a contar de una, tú y yo nacimos en la iglesia y no sé tú, pero yo puedo ir a la iglesia donde yo nací, yo puedo ir a Sí, la iglesia donde yo yo nací también. y donde las que he nacido y te puedo asegurar que las mismas personas que existían cuando yo estaba allí con 10 8 años, el 90% o el 85-90% son las mismas hoy. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido un montón de ministros que se dan en el pecho, que son bautizadores, ganadores de almas, y que por año meten 12 personas, 10 personas que bautizan por año. Entonces, y las iglesias aplaudiendo y premiando todo el asunto. Si es así por año, y se supone que a nosotros nos mueven de cada 4, se supone que hay 50 Sí, nuevas, 50 sí, nuevas. Y sí, el otro viene otro igual que mete 40 más. Hay sí, 80. sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué en 30 años la iglesia ha seguido igual, pero nos hemos seguido dando en el pecho que estamos Y creciendo? la Y esa respuesta, gente no está. y la respuesta es bien sencilla. No discipulamos. No es discipulado, No. flaco. Yo fui de esos pastores que llegué a la iglesia de Adventista de las Piñas en San Germán. Llegué allí con 11 personas y salí de allí en año y medio con 40 y hoy la iglesia está casi cerrada. ¿Me entiendes? Yo cometí esos errores. Yo Sí, cometí esos errores, pero y no eres el único, también pasamos por allí pe- porque la institución de alguna manera nos afecta también. no, 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 seguro. Y no solo eso, sino que recuerdo salir aquel año campeón de ganancia de almas. En mi primer año, éramos 45 pastores Yo tuve uno que aproximadamente. tuve 21. Pues Imagínate, un entonces, año. cuando tú sumas y restas, "Ah, chacho, estos muchachos le están metiendo fuego, estos son los muchachos", decía el presidente. "Esos son los muchachos, son los que yo quiero". Pues claro, porque al fin y al cabo, no es que haya algo mal en ellos, es que el chip es, mientras más miembros, más misión. Mentira, Mm, mentira. Eh, mira, mentira. Mentira del diablo. Repréndelo. La membresía no determina, la membresía no determina la eficacia en la misión. Y voy a ir más. Hay pastores que suelen ser picos de oro, que a la gente les encanta escuchar. Y mientras ese pastor esté en esa iglesia, la iglesia, papi,
está rebosante porque a la gente le encanta escuchar a ese pastor. De pronto ese pastor cometió una falta moral, o ese pastor lo removieron de distrito, o ese pastor simplemente murió. ¿Y sabes qué pasa, Lemuel? Que la iglesia se vacía. ¿Por qué? Porque sigue siendo un evangelismo basado en el individuo, en el protagonismo de una figura que suena interesante como Moisés. Y si Moisés se va al monte Sinaí, pues entonces nosotros acá levantamos el becerro de oro. O Sí. sea, nuestros modelos de nuestros modelos, por más que nos inventemos, todos están chéveres, pero ni un buen orador, ni una estrella de rock, ni un buen cantante, ni una mejor iglesia, ni un mejor templo, nada de eso va a determinar la relevancia en la misión. Lo único que va a determinar que eres eficaz misionalmente es la habilidad que tengas para multiplicarte como creyente. Y mira, y que no confundamos multiplicación, porque la multiplicación como creyente no es como decir que estas iglesias como de las de Joel Austin y de estas personas Ajá. que tienen muchos miembros y que a veces perseguimos eso también, que yo te quiero Nos decir que encantaría, a todos nos sí, sí, encantaría y no hay problema. y yo pienso que igual es un error, no es la iglesia que está en la Biblia. O sea, la iglesia que está en la Biblia no es una congregación y aquí van para algunos que, ¿verdad? Que no, no, nos ven y se van a ofender. No es tener una congregación de 500,000, 2,000 personas, 3,000, 4,000. No es la iglesia que está en la Biblia. No, no es la iglesia que está en la Biblia, es una iglesia medular. Es una iglesia donde cada uno de nosotros es una iglesia. Cada individuo es una iglesia y comparte su iglesia con aquellos que están a su alrededor. Y esa es la iglesia. Entonces, si esa era la iglesia, ¿cómo podemos hoy convertir la iglesia actual en la iglesia bíblica? Esa- Entonces, en primer lugar, tienes que... ¿Te puedo compartir un ABC? Un uno, 2 y 3. Dime, dime. Papi, tú me interrumpes cuando tú quieras, pero ¿cómo vamos a convertir lo que tenemos en la iglesia bíblica? Pues mira, número uno, tienes que estar dispuesto a sacrificar el título de pastor por el de discípulo. Tienes que estar dispuesto a sustituir o a cambiar el título de pastor por el de discípulo. Yo diría que Dios permitió que a mí se me arrebatara de las manos el título de pastor para encontrarme como discípulo. Y una vez soy discípulo, número dos, mira, yo necesito como discípulo identificar los recursos que Dios me dio como individuo. ¿Qué yo hago? ¿A qué me dedico? ¿Cómo funciono? ¿Qué yo hago? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis intereses? ¿En qué dedico el tiempo libre? Y si lo mío es el básquet, entonces en medio del básquet yo tengo un círculo de influencia. Si lo mío es, yo soy carpintero, pues en mi equipo de trabajo tengo un Claro. círculo de influencia. Si lo mío es, soy profesor, pues mira, en mi salón de clases tengo un círculo de influencia. Ok, una vez yo identifico cuál es mi círculo de influencia, yo determino y decido invertir todas todas mis energías en hacer que esos círculos de influencia se sientan ministrados con mi amistad. Y necesito hacer esto bien fácil, bien fácil. Para el deportista que me está escuchando. Papi, tú juegas con un equipo. ¿Cuándo fue la última vez que los miembros de tu equipo recibieron un mensaje de texto por parte tuya como discípulo de Dios diciéndole, oye, espero que estés bien, estoy preocupado por ti orando? Paquiti. Y a su vez, ¿cuándo fue la última vez que los miembros de tu equipo de pelota o los miembros de tu equipo de básquet o los miembros de tu equipo de voleibol o lo que es softball, lo que tú quieras, you name it, simplemente sintieron que tú los llamaste porque hoy quisiste escucharlos? Papi, estaba pensando en ti, cómo tú estás? ¿Cuándo fue la última vez que tú estableciste relaciones intencionales con candidatos a la salvación sin la Biblia, la fe de Jesús, el estudio bíblico y el azote doctrinal? Sin eso. Sí, muchacho. Papi, ¿cuándo fue? Entonces yo quiero preguntarle a los miembros de iglesia,
¿Cuándo fue? No, Y que lo hiciste sistemático y que salió orgánico de quien tú eres. O sea, la iglesia no te tiene que llamar para tú formar un equipo de softball. Si tú juegas softball ya, si tú juegas softball ya, Dios te puso allí para tú impactar la vida de las personas con las que tú juegas. Entonces, como eran el 1, 2 y 3 fácil, el número 1 es que no se trata de cuándo tú vas a ser o no ser pastor de qué congregación, es que tú eres discípulo. Número 2 es que siendo discípulo, pelotero, tú tienes una responsabilidad con tu equipo de pelota, porque Dios permitió que tú estuvieras allí y tú los vas a bendecir a cada uno conforme en carácter individual. Y llegará el momento donde tú puedas contagiarlos de tu estilo de vida espiritual y de tu fe. Y aunque podríamos hablar sobre ese cómo, y les invito a pronto otra temporada del podcast que estamos preparando mm, para hablar de cómo hacer discipulado en movimiento. La idea es que la iglesia de Dios no está buscando llenar el programa el sábado. La iglesia de Dios, ¿sabe lo que hace? Pues había grupos pequeños, había un grupo de peloteros allá en esta casa, había un grupo de reposteros allá, había un grupo de vecinos allá, había un grupo de madres por el otro sitio, había un grupo de caballeros que les gustaría jugar golf. Entonces, la gente, esos grupos eran la iglesia y cada uno de ellos buscaban que la fe creciera en su contexto y una vez al mes, Kevin, una vez de cada 2 meses, se reunían todos. eh, Aparecía la multitud, pero aparecían claro. como resultado de lo que ya estaba pasando en carácter individual. Y, y esto es lindo y hermoso, pero quiero entrar aquí a una línea para reflexionar. Pero, O sea, que me calle la boca. No hay problema, no, no, dale, no. dale. Eh, ¿Tú crees que la iglesia está lista para dar un cambio como este? O sea, porque es muy bonito, ¿no? Y una vez en una reunión estaba comentando al respecto de que todo esto decirlo aquí y hablar acerca de cómo era la iglesia al principio, el servicio, estar en grupos, pero la iglesia está lista para abandonar el control, porque este sistema que es de grupos, donde tú tienes la capacidad de formar, de tener liderazgo, no puede estar sujeto a que no te puedo controlar, porque ese es el punto. A veces institucionalizamos y yo quiero tenerlo todo estructurado con reglas porque es la única manera que me permite a mí tener el control. Entonces, la iglesia estará lista para soltar el control. Si estuviera lista, entonces yo todavía recibiría un cheque. Ahora, la iglesia o la estructura, yo quisiera cambiar tu nomenclatura. Pues la iglesia dijiste ahorita que somos nosotros. Claro, la estructura, la Entonces, organización, sí, vamos, vamos. la Ya. organización, si está lista para soltar el control, pues mira, eh, después de este podcast no me vuelven a llamar ni para tomarle un Digo, tú café. qué. Pero eh, si bien es cierto que la organización, creo yo, puedo equivocarme, no está lista para permitir un modelo de discipulado natural, eh, también es cierto que la iglesia sí lo está. Por eso quería cambiar la Sí, nomenclatura. claro, muy cierto. La organización no estará lista, pero la iglesia sí lo está. Y yo creo que mucha gente en la iglesia está despertando. Yo lo he visto y despiertan y está empezando a haber mucha resistencia. Pero yo confío en que la iglesia es de Dios. Y fíjate, yo pienso que la resistencia en este momento histórico del que estamos viviendo ya se está resignando a unas realidades. Eh, Tú no controlas, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos puede controlar la narrativa del presidente ante el bombardeo y la accesibilidad a información. Ni siquiera, y si estamos hablando de que no lo puede hacer la nación más poderosa, mira, la influencia que tenemos cada uno de nosotros, eh, el acceso a información y cómo nosotros podemos compartir el evangelio, como ahora mismo, o sea, quién puede limitar el alcance de este video? Tú sabes. Así que por más discurso, por más fuerza y por más estructura rígida que se trate de transmitir por parte de la organización, el laicado, que es la iglesia, el laicado tiene en este momento las herramientas todas a su favor. ¿Para qué?
para olvidarse de los issues sin sentido, de los procesos burocráticos estúpidos y concentrarse en impactar al que tienen al lado. Claro. Entonces, yo creo que esto es un llamado. Esto es un llamado a decir, tú decides cómo ver el vaso, si medio lleno o medio vacío. Yo lo estoy viendo medio vacío. No, papi, tú decides cómo ver el vaso, si medio lleno o medio vacío. Si tú decides ser un miembro de iglesia que te enfoques nada, si tú decides ser un miembro de iglesia que te enfoques nada más en todo lo que la organización no me deja hacer, pues mira, pues tú decidiste ser un discípulo amargado. Te están castrando como discípulo. Mira, Pero si tú decides ser un discípulo de Dios diciendo, qué bueno, yo formo parte de mi iglesia, yo respeto, oye, esta parte no la corten. Yo respeto a mis líderes, yo honro a mis líderes, yo respeto a mi organización, yo respeto y reconozco que ellos están allí cumpliendo la función X que Dios sabrá, pero allí están, yo los respeto, pero ellos no determinan mi efectividad porque mi efectividad no está en la plataforma. Mi efectividad está en mis relaciones. Entonces, si, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo he tratado de hacer en este tiempo ha sido tratar de reforzar mis relaciones con mi familia, con mi suegra, con mi cuñada, con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, con mi madrastra, con todo. Estoy tratando de, ¿por qué? Por eso son mi iglesia, mano. claro. Entonces, yo tengo que esperar, ¿no? Ellos no van a ir a verme a predicar en una plataforma. La plataforma va a ser mi relación con ellos. Entonces, si hay un discípulo, alguien, un creyente que quiere realmente decir, yo cumplo misión, ¿cómo cumplo misión? Gente con el primero que aparezca al lado tuyo, con tu círculo de influencia directo. ¿Quiénes son los que están alrededor tuyo? Ellos son tu microcomunidad y con ellos es que tú comienzas a predicar el evangelio. Lo que impactes en ellos lo asumen, lo asimilan y lo impactan en su círculo de influencia y la respuesta la sabrás en el cielo. Y yo, eso que tocaste un poco acerca de yo diría la castración del líder. Y a veces no nos damos cuenta, yo creo que la institución no se ha dado cuenta que hemos castrado. La palabra se escucha Se fea, escucha feísima, pero es la que pero, va. O sea, pero castramos. hemos castrado a tantos líderes Sí. buenos, Kevin, buenos. Y yo una vez tuve un tema devocional sobre esto y me cayeron chincha un poco porque hablé acerca de David y Saúl y de cuando iba a enfrentar a Goliat, ¿no? Y que Saúl, de alguna manera, estaba obligando a David que se pusiera su armadura. Ay, Y, papá, qué buena forma, qué buena y, ilustración. y entonces, de alguna manera, lo estaba obligando, imponiendo de que no, esta es la armadura porque esta es la que visten los soldados, esta es la que se va a la batalla, a la pelea, y esta es la mejor, esta es la mía. Pero y David se la puso. O sea, miren la idea, David se puso la armadura, intentó encajar en ella, pero se dio cuenta de que no era para él. Se dio cuenta de que no iba a lograr, con esa armadura lo que iba a lograr era que lo mataran. Entonces lo iba a castrar. Si él seguía dentro de esa armadura, iba a perder su vida. Y hay muchos pastores, y lo digo porque yo nací en la iglesia y vi muchos pastores que crecieron, que eran jóvenes, y en algún momento los observé y dije, wow, qué talento, qué proyección. Y hoy en día los veo y los visualizo y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde estaba el empuje? ¿Dónde estaban las ideas innovadoras que de alguna manera tenía? Entonces yo comprendí que en un momento los criticaba. Decía, mira, pero después me puse a analizar y ser más empático, porque también a lo mejor a veces uno lo experimenta, de que puede que simplemente fueron castrados y les tocó y a lo mejor no lo pudieron manejar, el no, verse impotentes a que tengo que alimentar a mi familia, de Ujú, que no es difícil hacer una desconexión de ujú. salario y se tuvieron que ajustar, porque es así, porque Mm, si no está, es tan fácil como que te despido y ya, y se acabó. Entonces, yo los he visualizado y digo, wow, cuánto hemos perdido de liderazgo, cuántas a lo mejor ideas hemos perdido y que hoy las estamos pagando porque desgraciadamente sabes que la iglesia en todas las denominaciones, no me pueden decir que no, la mayoría de las iglesias son viejas y no es porque esté hablando mal de la gente vieja, adulta, es que
Es que son generaciones muy viejas Es que y demográficamente no tienen futuro. Eso es de lo que exactamente, estamos y hablando. lo que es que no se han dado cuenta que están próximos a morir. Y si no estamos dispuestos a hacer cambios a veces radicales, a hacer cambios que, oye, puede que perdamos en algún momento en el camino, vamos a perder algo, pero tenemos que a veces estar dispuestos a perder para ganar. Y nosotros no estamos, o sea, y entender que esto no es mío, que el que yo pierda no es que yo perdí, es que son los cambios necesarios para que la obra y la iglesia pueda entonces crecer. Y te pregunto, ¿verdad? Y ahora entonces, Kevin, te digo, ¿piensas que en algún momento para no sentirte castrado fue lo que te hizo a lo mejor abandonar el modelo institucional? ¿Te Pues, sentiste o algún evento que entiendes que marcó esa decisión? mira, me gusta que me hagas la pregunta directa y relacionada a mi experiencia. Am, yo no creo que me sentí castrado. Recuerdo decirle a mi esposa que me sentía como calzoncillo estirado. Tú sabes que cuando el calzoncillo está estirado, papi, Sí, eso no se queda allá arriba, mano. Eso tú te lo pones y se cae. eh, No sirve. Así que, perdonando la expresión gráfica, pero para eso estamos en el caldero, tú no, sabes. claro. Am, ah, sí, sí, fue duro. Yo diría fue más duro. No, hubo eventos, los hubo y quiero dejarlos. eh, Esos eventos particulares, yo creo que se los depositamos al trono de la gracia Sí, y y que ellos se no encarguen, hay ¿verdad? que traerlos. Pero más allá que eventos, hubo desgaste por la constante. Y la constante era ir en contra de esa cultura, ¿no? Tratar de revitalizar la cultura, que tratar de revitalizar la cultura y redireccionar. Hey, gente, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Y recuerdo miembros de iglesia mirarme y decirme, no, es por acá porque yo te pago el diezmo. ¿Sabes? No, no es que, perdón, sí, yo te pago el diezmo, lo que yo doy da para tu salario y para el de 2 o 3 pastores, así que yo pago el diezmo, yo te pago el salario, así que es por aquí. Y yo recuerdo decirle, pues hermano, lamento decirle que yo también pago el diezmo, no es como el suyo, pero yo también lo devuelvo. Así que como yo también doy diezmo, pues usted no me paga a mí. Y eso significa que usted lleva todos estos años devolviendo el diezmo, pero realmente nunca lo ha devuelto. Porque el diezmo no es lo que usted le da a una organización para pagarle a alguien. El diezmo es lo que usted le devuelve a Dios en gratitud a lo que Dios te Claro, dio. y no pensar que es suyo. Y no pensar que es tuyo. Por ende, tú no me estás comprando a mí, ni estás comprando mi ejecutoría ministerial con tu diezmo. Y levantarnos en contra, no en contra, sino tratar de resistir ante el rígido sistema, drenó y cansó, fue, fue asfixiante. eh, Cuando veía circunstancias ocurrir en mi familia, necesidades que tenía mi familia que yo no podía suplir, y no me refiero a nivel financiero, me refiero a nivel Tiempo, en tiempo, en calidad. presencia, Ujú. eh, y, y en dedicación, en asistencia. Bueno, la cosa es que cuando el cúmulo de cosas hay, y entonces el cambia, vente aquí, no, vente acá y no, vente allá y ahora te quiero aquí. Entonces tú llegas a un lugar, comienzas por ahí vas a soñar cómo vas a revitalizar ese lugar, pero cuando apenas empiezas a coger algo de tracción, entonces sal de ahí, vente para este otro sitio. Y cuando vas al otro sitio vuelves y empiezas lo mismo, entonces vienes a sentirte realmente desgastado y tú dices, pero espérate un segundo, yo voy a pasar mi vida entera llenándole, tapándole rotos a la burocracia, tapándole rotos a la organización para que ellos funcionen mientras yo me desgasto, y cuando ya yo tengo un cáncer en el hígado corriéndome los pulmones, entonces en ese momento es que dicen, bendito, no hay problema, hay un seguro médico que cubre a tu esposa por si acaso te enfermas por tanta cantidad de tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿voy a pasar el resto de mi vida? ¿Voy a pasar el resto de mi vida de esta manera? ¿Será este el llamado que Dios me dio? O Dios tiene un plan mayor conmigo. Dios me llamó al ministerio porque quiere alcanzar personas. Dios me llamó al ministerio porque quiere alcanzarme a mí. Dios no quiere que yo esté drenado. Dios no quiere que yo esté asfixiado. Dios no espera que yo esté harto del asunto. Dios quiere que yo me disfrute esto. Entonces, cuando tú estás hasta aquí, ah, estás experimentando la quemazón, estás experimentando el desgaste, y encima de eso, pues tienes que soltar el micrófono porque ya no puedes más.
Y si sueltas el micrófono, entonces se desaparecen todos los que estaban a tu alrededor. No existe el mismo apoyo, ya no te ven de la misma manera, pues entonces esa no era tu familia de fe, ¿ves? Y, y ahí entonces te preguntas y dices, bien, si estoy drenado, estoy cansado, necesito un espacio y esta gente no lo entiende, pues Dios lo entiende, yo necesito tomarme el espacio como quiera porque le respondo a mi hijo, le respondo a mi esposa. Tomándome el espacio, me tomo el espacio primero de un año diciendo, no es que me voy, no es que voy a hacer otra cosa, es que simplemente necesito reposar, hacer nesting. eh, Pero en ese proceso entonces Dios también va confirmando y va diciendo, ok, te estás liberando de ciertas cosas, te estás desintoxicando, ¿quieres regresar al mismo sistema que te intoxicó o simplemente, o en el que te intoxicaste? Sí, Para que no se vamos, escucha, para no sí, se sí, escuche, y es la forma adecuada. Realmente el claro. sistema no intoxica, es uno el que lo percibe tóxico. Y bajo mis circunstancias fue complicado. Así que yo digo, pero ven acá, quiero regresar, pues no estoy listo para regresar como pastor. Creo que estoy listo para ser discípulo, estoy presto para ser discípulo. Entonces Dios ha estado abriendo puertas como discípulo, Amén. y permitiéndome bendecir a gente como discípulo. Y si el resto de mi vida me toca ser discípulo, pues Puedes tú sabes, hacerlo, claro. por ir para adelante, estoy feliz de haber Sí, cambiado el título. y la idea de la pregunta, ¿verdad? No es para que algunos piensen que estamos tirándole a las instituciones. No, queremos simplemente que sea un diálogo para reflexionar, para preguntarnos si estamos haciendo algo bien, porque al fin y al cabo seguimos siendo todo el pueblo de Dios y estamos claros de que Dios hizo un llamado y que llamó a su iglesia a tener ciertas cosas y que entendemos que es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y nosotros estamos muy claros de eso porque tú sigues siendo miembro de iglesia. Totalmente. Y sigo siendo Tú, discípulo. claro, sigues amando a tu iglesia Totalmente. y la amamos con toda nuestra fuerza, Sin embargo, ahora me encontré con Jesús. claro. Y Mm, entonces no es algo no tiene que ver culpa con la institución, No, sino que es algo no, personal de no. nosotros. Es que tuve la oportunidad de conocer a mi Jesús en mi taller. Claro. Entonces pude haber sido un extraordinario ministro, pude haber sido un extraordinario líder, alguien que inspiró, pero por misericordia, porque no había tenido la experiencia con el maestro, con el carpintero divino que está trabajando conmigo, que ha restaurado mi persona, quién soy, mi pensamiento, ha reparado mi pensamiento, reconstruido mi fe y restaurado, está restaurando mi carácter de una forma muy personal, muy particular. Y si en algún momento dado Dios determinara que el llamado es a servir como ministro, eh, eh, y dentro de la organización, amén. No obstante, hay una sola cosa que está sobre la mesa y es que es para ser discípulos, es para convertir congregaciones en congregaciones de discipulado en movimiento, no es para llenar el programa. Sí, no, definitivo. Y en una de las áreas, ¿verdad? Queremos hablar aparte del ministerio, institución, discipulado, y es porque hay cosas que a veces nos preocupan. A mí me preocupa. Y esto a lo mejor lo voy a coger para el shorts. Discipular. Y yo creo o sea, el discipulado que estamos viviendo y que entendemos según la Biblia, tenemos que dejar de pensar que es salir a la calle y repartir literatura un día sin propósito. Pensar de que salí hoy un día incluso y le di comida de ambulantes un solo día de cada 6 meses, estoy haciendo evangelismo con propósito. Tengo que dejar de pensar que porque hice una clínica de salud un día y que vino más de personas, estoy haciendo evangelismo con propósito. No, nada de eso es evangelismo con propósito. Eso son herramientas para hacer contacto con las personas y nosotros tenemos que entenderlo. Así como abrir la iglesia todos los sábados o los domingos a mediodía, tampoco es misión ni evangelismo con Exactamente. propósito. Y yo quiero que lo puedas entender tú que nos estás mirando para que dejemos de hacer lo mismo que por tanto tiempo
ha sumergido la iglesia donde está. Y no me importa que caigan chincha y muchos se van a molestar, pero es que nosotros tenemos que reaccionar y entender de que si vamos a hacer algo, el fin de que logramos hacer contacto con alguien es para que conozca de Jesús, no para que le demos algo ahí y no dar seguimiento, no conectar con la gente. Es como que toma, pero tú no perteneces a mi círculo, ven aquí, yo te doy, te ayudo porque eres menor que yo, porque tú sí tienes necesidades, pero no me involucro contigo. Entonces, no podemos seguir haciendo supuesto evangelismo de esa manera porque no lo es. No estamos discipulando de esa manera. El discipulado va a tomar tiempo. El equipo de pelota, el ejemplo Sí. del equipo de pelota, el discipulado va a tomar tiempo y No. enfoque. Tú te Cuando, enfócate en tu equipo de cuando pelota. has visto incluso, ¿no? Los equipos profesionales de pelota, de NBA, muchos de ellos que hacen cambios entre jugadores, Ajá, muchas veces te das cuenta que porque hicieron el cambio y tenemos un jugador, muchas veces no se gana, porque a veces la conexión toma tiempo, el lograr comprender el exactamente. Si no, objetivo pregúntale toma a tiempo. LeBron y a los Exactamente. Lakers. Es lo mismo, exacto, estamos en la misma. Entonces, tenemos que entender que esas actividades grandes, todos esos eventos, y porque los hagamos y que tengamos el recurso más grande, que lo invitemos, que a veces nos gastamos tanto dinero porque vamos a traer al predicador fulano de tal para aquí, pensando que es que no, él no tiene nada, es el Espíritu Santo el que obra. Entonces, el Entonces, Espíritu Santo tú lo puedes traer de dos formas, o empeñando la vida o de gratis. exacto, Entonces, yo prefiero traerlo de gratis a que claro. trabaje en mi vida y que me ayude a mí a impactar a los que están a mi alrededor. Sí, y todos podemos ser partícipes de él. A veces los concentramos y yo creo que la gran mayoría de las denominaciones lo han concentrado en personas, hasta en los cantantes, que si Cristín de Cleiro, que si la otra, que si aquel predicador, que fulano de tal, que si en un momento Gigi Ávila, y estructuramos como si esas personas son las únicas capaces de poder tener el Espíritu Santo, de hablar de Cristo, de evangelizar, y no. Tú que me estás viendo, tú que me estás mirando, tú eres capaz de poder transmitir el Espíritu Santo, de llevar personas a Cristo Jesús, de hacer milagros, de hacer cosas grandes. Solamente tienes que dejar que Dios te use. Así que hay que dejar que el Espíritu Santo nos use, Kevin. Mi mayor deseo a las personas también que nos están viendo es que puedan ver la misión por encima de la burocracia, Mm, puedan ver la misión por encima de las estructuras, puedan entender su llamado a ser discípulos más allá del título o el cargo eclesiástico que tengan. Que si el cuerpo les pide un detente, que tomen ese espacio y que se reformulen y luego con lo que tengan en las manos cumplan misión. Y si lo que tienen en las manos es lo que sea, con eso cumplan misión con justo con las personas que tienen a su alrededor. Si podemos entender ese principio y multiplicarlo y vivirlo, vamos a estar viviendo en misión de forma libre, viviendo en misión de forma sosegada. Nunca comprometamos nuestra fe, nunca comprometamos nuestra fe con el evento ni con el calendario de una organización. Compromete tu fe solo con Cristo, amén, claro que solo sí. con Cristo. ¿Verdad? Yo creo que para ir cerrando, ¿verdad? En esta línea, yo creo que nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero tal vez yo creo que el problema no está en nuestra doctrina. Eh, Tal vez puede ser que cambiamos el método de Jesús por el método del sistema. Y la pregunta no es si tenemos la verdad, no es si nosotros tenemos la razón, no es si nosotros somos la denominación o el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estamos formando discípulos que vivan la verdad? Entonces, yo creo que esa es la línea medular. No se trata de tener la verdad, se trata de saber entonces si nosotros, si yo como discípulo la vivo. Exacto. Bueno, Es así, es una muy buena pregunta y es una buena pregunta para meditar. así que, Kevin, Tienes que saber, tienes que saber que ha sido una bendición poder compartir contigo aquí. Y me llevo la pregunta porque yo como discípulo quiero vivir la verdad que me ha alcanzado. Yo quiero vivir una relación con Jesús. Y en la medida en que esa pregunta sea evidente y repetitiva en mi mente, mantendré el enfoque, la brújula. La brújula está puesta en qué.
en mi relación con Jesús. Y esa relación con Jesús se encargará de multiplicar exponencialmente mi fe en alguien más. Amén. Así que, Kevin, gracias por estar aquí, Ah, ¿verdad? un placerazo. Vamos Conmigo. para encima. Ha sido un placer. Quiero que sepan que todo esto lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, amando la iglesia, Seguro. que es lo más importante, que la amamos, la queremos con una manera especial y yo creo que muchos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por ella. Así es. Así Así es. que gracias, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros en Calderón. Si te gustó, dale like, comparte. Si no nos sigues, síguenos por allí. Así que en Calderón, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, nos busca igual, en punto Calderón. Así que hasta luego, muchachos, y que Dios me los bendiga.